cuando tuve que elegir, que uno anda medio perdido, yo estaba tironeado entre dos situaciones. Me gustaba mucho la matemática y en mi familia había una rama de artistas. Mi madre artista y mi hermana artista. Y encontré en la arquitectura el equilibrio, lo que por lo menos decía en ese momento. Es lo suficientemente matemática para ser artística y lo suficientemente artística para ser matemática. Y creo que no me equivoqué, digamos, en ese diagnóstico, y lo que creo con el tiempo es que en realidad estaba describiendo a un diseñador más que a un arquitecto. Y me creo digamos, creo que lo que me enseñó la facultad y la profesión es que, y me considero un diseñador, porque he diseñado todo lo que venga, digamos, en la profesión. No solamente arquitectura, sino muebles de todo tipo, digamos, diseño gráfico, paisajismo, digamos, todas esas cosas complementarias, decoraciones, digamos, todo eso hemos hecho en el estudio un montón y me divierte hacerlo mucho. Y la profesión, digamos, o digamos, el estudio, bueno, fueron esos años, época de Alfonsín, digamos, una cosa extraña, digamos, donde no había obras, digamos, ¿no? Estudiabas arquitectura y decías, ¿de qué vas a trabajar? ¿No? No había futuro, digamos, en ese momento. Pero todo eso terminó siendo una problemática de los docentes, de la gente que era un poco más grande. Nosotros que éramos estudiantes y que ya terminamos ya en, digamos, inicios de obra de la etapa de Menem, nada, ya teníamos otra visión, no teníamos esa preocupación encima. Y fue la década del 90 una década de formación para mí. Termina mi etapa de formación en el 2003 y 2004 haciendo un posgrado de inversiones inmobiliarias, que es a lo que me dedico finalmente. Pero durante esos 10 y un poco más, 12 años, de todo, digamos. Estaba el Centro Foiesis que traía arquitectos extranjeros y, digamos, tuve, digamos, la posibilidad de estar haciendo cursos con Eisenman, con Miralles, con Vázquez Consuegra, con, digamos, arquitectos de primerísima línea, y compartir una semana de ida y vuelta de cosas que fue formidable. Y además, digamos, para mí toda la formación es todo esto, ¿no? 8 años dando clases, digamos, estudié en la UBA, en Solsona, me quedé dando clases en Solsona, vivienda, así que todo eso dio una gimnasia formidable, y estar codeándome con todos tipos de primera línea, que hoy, digamos, los más jóvenes hoy son tipos importantes, y los que ya eran importantes en ese momento te enseñaban un montón, así que fue una experiencia de formación muy linda. Digo, todo ese arranque fue predigital y uno se formó para hacer cosas. A ver, siempre pongo un ejemplo medio ridículo, pero lo pongo, que es, uno se formó aprendiendo a dibujar una perspectiva, digamos, y hoy tenés especialistas que te hacen perspectivas que parecen que las miras y no sabes si son una foto o no, digamos. Y a mí, que me formé en esa época, me falta el arte de poder hacer la perspectiva, digamos, que habrá que ponerlo en otro lado. Yo entiendo que la perspectiva hoy tiene una función de poder mostrar lo que uno va a hacer a gente que por ahí no se lo imagina, o a nosotros mismos también, pero el proceso creativo ahí era muy distinto, ¿no? Hicimos el concurso, bueno, de la Costa de Vicente López, digamos, ¿no? No importa cuál era. Y yo hice las perspectivas, unas perspectivas en aquel momento, tenías necesidad de tener esta cosa distinta que no fuese la pinturita, digamos, ¿no? Entonces yo hacía collage de cosas, todo muy artesanal. Hice unos collages muy abstractos y qué sé yo. No fue bien, sacamos mención de la cosa, y Valiero había sido el jurado. Y entonces, ansiosos y jóvenes y todo, terminamos yendo
a la Múnich ahí a verlo, cuando se iba toda la cátedra a cenar, entonces fuimos. Y nos sentamos, terminamos sentados con él a charlar de las cosas. Vos hiciste las perspectivas, y me decían, ¿y desde cuándo las perspectivas no tienen gente? Así que había hecho un montón de perspectivas abstractas, que para mí estaban buenas, pero sin gente. Y justo en mano de Valiero, eso era como criminal. La cosa ahí, la forma y te sí, pero bueno, nada, era divertido. Pero bueno, uno se formó con eso, ¿no? Y yo digo que soy diseñador porque todo lo que uno pasó por delante, yo lo diseñé, digamos. Me enseñaron digamos, una cosa es diseñar con los 4 o 5 elementos que tenemos para hacer arquitectura, que para mí uno diseña con paredes, piso, techo, ventana, puertas, mesadas, 4 o 5 elementos, y de hecho proyecto y dibujo con 5 layers que me representan esos 5 elementos, y nada más. Y el tema está entre la interacción que vas generando, digamos, la especialidad la lográs entre la interacción de esas partes. Y la ubicación de esas partes lo que te da es como el nivel de resolución que le vas teniendo. Entonces, lo buenísimo del diseño, de arquitectura, es que desde el primer día que te sentaste a empezar a estudiar, estás proyectando lo mismo que diseña el más grande de todos los arquitectos de todos los tiempos. Entonces, dice, nada más que este tipo lo va a diseñar mejor que uno cuando está arrancando o uno cuando es grande, digamos. Pero el tema está en cuántas preguntas le haces vos a la obra. ¿Cuánto cuestionás vos el diseño que estás haciendo? Entonces, para mí es, articulás esos 5 elementos con una pregunta. Después le haces otra, lo pones en crisis y lo volvés a articular. Le haces otra pregunta, lo sometés todo el tiempo. Lo desarmás, lo volvés a armar. Es como una especie de rompecabezas de 5 o 6 piezas que depende cómo se articulen, empiezan a contestar muchas y muchas preguntas cada vez más profundas. Y eso es como fascinante. Eso es un mundo que no termina nunca y que está bueno. Y cuando vos entendés que de la misma manera podés agarrar otros 5 elementos, entonces haces un cartel, o haces un mobiliario, o haces un jardín, o haces una decoración, digamos, tiene que ver con los elementos que haces. Y ya te digo, en todos estos años, bueno, mesas, reposeras, sillas, lámparas, lo que sea, ¿sí? Carteles, jardines, todo. Cuando uno está diseñando, enseguida aparece algún diseño parecido, digamos, uno tiene conocimiento de que ahí aparecen otras cosas. Que a veces funciona a modo de machete, pero que en realidad está bueno cuando funciona a modo de, a ver, cómo el otro resolvió ese problema que uno tiene. Es la biblioteca. Es la biblioteca. Pero ahí se genera una conversación con el otro personaje, que eso es lo que es fantástico. Porque, a ver, no hace falta conocerlo, no hace falta que esté vivo, digamos, ellos terminan viviendo a través de esos diseños que hicieron, ¿no? Entonces, uno, digamos, cualquier cosa uno puede agarrar, ¿no? Digamos, pero ¿y por qué el asiento se mueve o no se mueve? ¿Y cómo lo resolvió? Y de ahí podés ir a un montón de otras sillas para ver cómo lo resolvió, digamos, y entonces se te arma una conversación de ida y vuelta, y de ida y vuelta con los diseños, de ida y vuelta con los materiales, digamos, qué te aceptan los materiales. Por eso la obra es fantástica, porque uno entiende cómo funcionan, qué capacidad tienen. Entonces, no sé, digamos, el diseño es un mundo, digamos, lindo de vivir. Y al mismo tiempo es una angustia, ¿no? Digamos, cuando vos estás proyectando, a ver, lo que te pasa, eso es difícil que la gente que no diseña lo entienda. Cuando vos estás diseñando porque no te salió. Si te salió, te fuiste a jugar al fútbol, digamos, ya está. Cuando no te salió y vos lo probás una y otra vez y no te sale, digamos,
no lo vivís con placer, lo vivís con una angustia total. El placer viene después, cuando estás jugando al fútbol. Cuando lo resolviste. Claro, tal cual. Y te gustó. Sí. Cosa que es complicada también. Que no Bueno, sí, hay toda una mecánica, sí. Sí, yo tengo una forma de entrarle a los temas que es, busco el 7. Digo, a ver, déjame armarlo porque yo tengo que encontrar que todo esto esté y que cumpla con esa mínima expectativa que tiene que estar cumpliendo. Una vez que está, bueno, ahora dámelo que me divierto, que ahora voy por más un poco. ¿Entendés? A ver, en toda esta etapa de formación hubo una influencia, así, una fascinación, te diría, que terminó siendo Miralles. Digamos, para mí era un arquitecto formidable, con una cabeza increíble. De hecho, cuando él vino, digamos, hay dos anécdotas lindas. Una es que estaba él adelante del pizarrón, estábamos todos los alumnos dando vuelta, y el tipo es un grandote enorme, con una energía increíble. Entonces agarra la tiza, agarra la tiza, pone contra el pizarrón y se le rompe la tiza. Pero la tiza no se le cae, vuela por el aire y él manotea, entonces, y se cae. Tenía una amiga con que estábamos haciendo el curso y dice, mirá la energía de este tipo, se le tuvo que caer 3 veces la tiza para que se le caiga. Cualquier mortal se le cae, punto, digamos. Así que sí, era un tipo muy interesante, con una cabeza que bueno, a mí me sirvió para entender muchas cosas, digamos. Así que para el año, eso fue en el 94, para el año 97 hicimos una obra que me parece que para nosotros es emblemática, en Cariló, que primeros laburos fue hacer casas en Cariló, y sacamos con esa obra el premio del CAPBA de provincia. Y bueno, es una obra que tiene influencias digamos, mirallescas, para decirlo de alguna manera. Mirallescas. Así que bueno, digamos, y al mismo tiempo pensaba, digo, en esta dualidad que planteaba la facultad originalmente, ¿no? Digamos, ¿qué vas a hacer cuando trabajes? Digamos, y la pregunta que se hacían los profesores, no las hacíamos nosotros, es, si te viene un cliente y te pide una casa de ladrillo, ¿la haces? Y tenían esa discusión ridícula en una época alfonsinista, digamos, de hiperinflación. Y bueno, esa es una casa de ladrillo, pero que no es un chalet, digamos, es una casa que usa todas esas cosas de otra forma, digamos. Y bueno, me parece que fue interesante entre poder hacer arquitectura y poder hacerla con ladrillo, digamos, ¿no? Termina, digamos, toda esta época de formación se termina, ¿no? Hay como una doble situación, ahí hubo una especie de cansancio, digamos, hacíamos obras, Cariló y muchos departamentos, debemos haber hecho, me acuerdo cuando presenté el currículum en la Universidad de Belgrano para hacer el posgrado, teníamos, qué sé yo, 100 obras metidas, digamos, en menos de 10 años de trabajo, ¿no? Estamos cansados, digo, no, vamos a hacer emprendimientos que tiene otra dinámica y otro honorario. Y hicimos, a partir de ahí se armó un grupo inversor que terminó siendo un desarrollista, que son todos los edificios que estamos acá haciendo en Banfield, del Grupo Vidal, todo eso hace 15 años que los diseño yo. Y hemos hecho edificios, desde edificios en Rosario, Capital y acá, pero no en Lomas, y edificios chicos, casas y edificios de 25 pisos, como estamos en Banfield, y ahora estamos haciendo otro hicimos uno de 22 y otro de 20 y pico también, qué sé yo, más o menos. En los últimos, ya no sé cuántos, 5 años, ponerle una cosa así, yo ya me dedico solamente a hacer proyectos. Ahora estoy haciendo un poco de obra de vuelta porque el vínculo con la obra te da una experiencia, un aprendizaje que te nutre, digamos, de otra forma, para poder diseñar. Pero bueno, nada, digamos, en los últimos años, nada, si vos me preguntás cuál es la obra que prefiero, y es la última, la que estoy haciendo, digamos.
Porque creo que lo mejor está por venir siempre, digamos. Y esto en la vida, y bueno, acá podemos hablar un poco, ¿no? Cómo es la arquitectura, cómo es ser arquitecto, digamos, qué hay entre la persona y el arquitecto. O sea, y ahí, para mí es profundo, digamos, ¿no? Porque la arquitectura ha invadido mi vida personal muchísimo. Entonces, hay muchos placeres personales que tienen que ver con los profesionales. Y la verdad que, no sé, digamos, la vida es así, digamos. Si hay algo que entendí es que nos educaron suponiendo que las cosas son estables, y si hay algo que no son las cosas, en general en la vida, es estable, cambian, ¿no? Y eso es aplicable a los proyectos, a los diseños, pero a la vida misma, a lo que uno hace. Hay que, qué sé yo, digamos, uno disfruta de esa época que dura unos años, después cambia. Claro. Me acuerdo cuando estaba eligiendo colegio para mi hijo, que hoy tiene 19, tuvimos una charla y bueno, nos plantearon esto, ¿no? Digamos que los chicos de la generación de mi hijo van a cambiar de trabajo y de situación, se calcula 9 veces en la vida laboral. ¿Viste? ¿Cómo 9 veces? Me dice, sí, y la generación mía está más o menos, se calcula que va a estar entre 4 y 5 veces. Entonces, esto ya hace 20 años, digamos, pero digo, ¿cómo? Ah, es verdad, empecé una etapa de educación, después hice posgrado, después no sé qué, digamos, y si te pones a ver, o si me pongo a ver, sí, tengo varias etapas de vida distintas, dentro de la misma profesión, por supuesto, pero con cambios que son bastante importantes. Entonces a los más jóvenes les va a tocar cambiar cada 5 años, digamos. Por ahí nosotros cambiamos cada 10, más o menos, digamos, si fuesen iguales. Entonces, creo que lo bueno está por venir. Sí, hay una anécdota graciosa con un amigo, muy amigo, digamos, ¿no? Estaba haciendo la obra, ayudándolo un poco a remodelar su oficina. Entonces lo llamo, hablamos por teléfono, creo, ya ni me acuerdo. Y digo, contame qué pasó. Dice, mira, entró yo no me acuerdo los gremios, pero entró el pintor y estuvo pintando, qué sé yo, y después entró el electricista y se puso a hacer otro trabajo y me fue empezando a contar. Digo, vos me estás contando escenas. Digo, a él le gustaba mucho el teatro y hacía sus obras de teatro. Digo, vos no sos un contador, a vos te gusta el escenario y me estás contando escenas. Si yo te tuviese que contar lo que me acabas de contar, digo, está el pintor trabajando porque tiene tal lugar para trabajar, después va a venir el electricista, se van a interponer, entonces se va a ir a trabajar a otro lado. Yo pienso estructuras de trabajo, yo pienso otras cosas. Entonces, quedó eso en que cómo uno ve la realidad tan diferente. La arquitectura me enseñó a ver la realidad de una manera. He tenido la oportunidad de trabajar en cosas de profesionales distintos, con los mismos problemas y de mismo rango, digamos, como para que no sea. Y los abogados lo ven de una manera, los contadores lo ven de otra manera, los arquitectos lo vemos de otra manera. Y la verdad que le agradezco a la arquitectura, se lo debo, que me haga verle el mundo como lo veo. Uno ve, para mí, o por lo menos la formación que yo tengo, uno ve estructuras, ¿no? Pasa esto porque atrás pasó esto, esto y esto. Y con esto puede pasar esto, esto y esto. Digamos, son situaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? No quiero describir a otras profesiones, pero no veo pleitos. Me acuerdo un amigo, vivía en el centro de Banfield, un edificio muy lindo, y dice, quiero mi quincho. Me voy a comprar un terreno y voy a hacer el quincho. Se compra el terreno y hace el quincho.
Digo, ¿qué hago? ¿Me hago una casa? 3 hijos. 200 metros, 100 metros, ¿qué hago? Digo, mira, tus hijos van a crecer, en cualquier momento no viven más con vos. Digo, no te hagas 200 metros de casa. No vas a saber qué hacer con la casa, no vas a saber dónde vivir, si en el departamento o en la casa. Hacerle un departamento a cada uno de los chicos. Hace 200 metros, pero hacerle 3 departamentos de 70. Que vas a ver que vas a tener el quincho vos y vas a tener a tus hijos viviendo solos al lado del quincho. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Digamos, no terminé, digamos, hacía el a pulmón, 4 años haciendo la obra, para cuando terminó de hacer la obra ya estaban 2 mudados. Y que todo cambia, digamos, hay que entender que las cosas cambian y que la arquitectura, a ver, ya hay una arquitectura que cambia radicalmente en la época moderna, ¿sí? Con esta cosa del funcionalismo, digamos, cuando se entiende, o cuando la arquitectura se hace cargo de un montón de temas que antes no se hacía cargo, y cuando le carga a sus espaldas el funcionalismo. 100 años más tarde, porque no es mucho más que eso, ya al poco tiempo de funcionalismo ya no se podía hablar, había que cumplirlo, digamos. No es que la arquitectura se describa a través de la función que cumple, ya era ridículo antes, ahora más todavía, ¿no? Pero había que cumplir, era como, voy a hacer una arquitectura que no se sostiene. No, digamos, vamos a hacer una arquitectura que se sostenga, no vamos a hablar de que si se sostiene o no, tampoco vas a hablar de que si funciona o no. Pero hoy ya se entiende que la vida cambia rápidamente, que la arquitectura perdura mucho más tiempo que el uso que tiene, y que hay que hacer arquitectura que ya es independiente de la función. Es un lugar que alberga, y lo que te da son otras cuestiones. Digamos, es el uso de la luz, es el clima que podés tener adentro, digamos, tenés otra, la flexibilidad que tiene para distintos usos, digamos, eso la nutre, me parece, mucho más profundamente. Y me parece que, bueno, la capacidad de la arquitectura es que hace que la gente viva en mejores condiciones. La hace vivir mejor. ¿Sí? Entonces, y volviendo a tu pregunta de hace un rato, digamos, en términos de edificios, y tuve que aprender a pasar de hacer remodelaciones y casas, que es muy concreto para una persona, con todos sus antojos, a construir para nadie. Porque en los edificios no tenés cliente, en un estándar, pero que de estándar no tiene nada. ¿Sí? Entonces, nada, digamos, me parece que eso estuvo bien. Ese es un aprendizaje de hacer esos contenedores que se tienen que hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo de la arquitectura, que tiene que ver con las vistas, el sol, la altura, el viento, qué sé yo, digamos, las cuestiones que tenés, pero que al mismo tiempo tiene que albergar lo más neutro posible a un montón de personas que si quieren poner una mesa, o si quieren poner un sillón, o si quieren trabajan, o si quieren hacen otra cosa, o como nos pasó con la pandemia, digamos, que de repente vivían y de repente empezaron a trabajar en el mismo lugar. Entonces,